tiene un relato histórico, una perspectiva, una narración histórica. Y es un taller, les dije, bienvenidos al Museo Taller, porque aquí se siguen reparando, van a ver que hay maquinaria a la vista, se siguen reparando la locomotora y los coches que tenemos a nuestro alrededor. Yo las invito y los invito en principio que por un ratito siquiera, es una invitación, se desentiendan de sus celulares y abran sus sentidos. Es un viaje a la imaginación, abran sus sentidos, vista, oído, olfato, porque aquí hay olor a taller. Después vamos a subir a los coches y los coches también tienen su olor particular que disparan nuestra memoria emotiva realmente. Buenos Aires, bueno. Este museo tiene como intención darle valor a la profunda vinculación histórica y afectiva, además, que hay entre la historia ferroviaria y la construcción de nuestra ciudad de Pérez, ¿sí? Postas que van a narrar eso. Esta primer posta mirando hacia el panel. Este panel es, la primera posta es una propuesta de línea histórica. Miren, vamos desde el 1883 aproximadamente, donde vamos a encontrar, tras la inauguración del primer tramo entre Casilda y Rosario, vamos a encontrar la construcción de la primera casilla, de la primera estación, a partir de la cual se va a empezar a construir la ciudad de Pérez. Piensen que así empezó nuestra localidad, ¿sí? Con una casilla, con una primera estación, hacia el 1800. Vamos a pasar por, ahora yo los voy a dejar un ratito para que ustedes la observen, por un montón de momentos, entre ellos hacia 1914, la construcción y puesta en marcha de nuestra protagonista de este museo, que es la Emperatriz. Ya nos vamos a dar vuelta. Vamos a pasar por momentos como la Marcha de la Paz, que fue esa gran gesta de los trabajadores ferroviarios que se organizaron y se levantaron. Decíamos recién en el recorrido anterior, cuando imaginábamos ese momento, sin tecnología de por medio, para impedir que nuestro país participara en una guerra, ¿sí? Y esta línea histórica va a terminar también con un hecho comunitario, que a lo mejor algunos, si son de Pérez, lo recordarán, hacia el 2001, lo que fue la pueblada para defender que no se lleven a esta emperatriz a Buenos Aires, ¿sí? La pide una asociación de Buenos Aires y nuestra comunidad, en ese momento estaba Fernando Ramírez de intendente, se organiza para impedir se queden con lo que se queden. Cada uno hará su apropiación de esos relatos, de esos textos y de esas imágenes, y nos empecemos a adentrar en la historia ferroviaria y en la historia de nuestra comunidad, y a reconocernos en esas imágenes, en esos trabajadores, porque seguramente somos nietos, hijos, hijas de trabajadores ferroviarios, ¿sí? Así que eso tiene que ver con nuestra identidad. A quien quiera compartir, que tenga un relato, que tenga una historia, estamos abiertas y abiertos a escucharlos en este momento. Así que a eso también están invitados. Hay gente que tiene mucha. Y claro, seguramente. Uy, claro, bueno. Por eso, esto es un recorrido histórico y es afectivo, ¿sí? ¿Trajiste pañuelos? Bueno, les doy un ratito para que miren recorren esta línea histórica y después pasamos a la segunda parte. Fíjense que hay un momento, trabajaste, pero quiero decir que en 1917 se terminan de construir esta monumental obra. ¿Conocen los talleres ferroviarios? Aparte de compañera que trabajó, bueno, empecemos a hacer un ejercicio, y en este sentido es la propuesta del museo, hacer un ejercicio de imaginación, ¿sí? Para apropiarnos de esta historia también hay que hacer un vuelo de imaginación. Y empecemos a pensar las dimensiones de esos talleres, ¿sí? La dimensión humana de esos talleres, de esos trabajadores. ¿Alguien sabe el número de empleados que tenían esos talleres de nuestra localidad? ¿Que empleaban? 3.000. 2.500, 3.000 fue el máximo de trabajadores empleados.
jubilados. Antes de que aparezca la movida de introducción. Y la movida de introducción fue en el 90, En el 90. cuando Peña privatizó. Exactamente. Y yo tenía que decir a la gente. Exactamente. Bien. Bueno, mirá qué papel, acá tenemos qué papel habrás cumplido en ese momento. Qué doloroso, claro que sí. Bueno, ahí están nuestros talleres. Empezamos a dialogar la imaginación con ese momento. Les invito, bueno, están mirando. Y en esta propuesta de imágenes es como si hiciéramos un zoom, ¿sí? Con la cámara nos acercáramos hacia el interior. Venga, vamos a mucharnos, así vemos todas y todos. En esta propuesta de imágenes está, en principio, fíjense que hay tres líneas. La línea de abajo es una invitación a observar cómo era, debe haber sido cinematográfico, gente. Ahí estamos, mira. Un protagonista. Un protagonista de ese momento. Bueno, claro que sí. Entonces, ¿te acordás vos de ese momento? Donde ingresaban y egresaban los trabajadores. Bueno, acá tenemos los portones de ingreso. En la segunda línea tenemos las naves de montaje. Miren el tamaño. Mirá. Con eso funciona. Una locomotora que bueno, está en el proceso de reparación de la locomotora. Constantemente, digamos, está un proceso está? de reparación, claro, porque esto lo tenemos que siempre estar manteniéndolo. Imagínense que esta locomotora se la puso en marcha aproximadamente en el año 2003, luego de que se le había dado de baja en el año 1968. Así que estamos, claro. En el año 1985 se la había llevado a Buenos Aires en una exposición ferroviaria de retiro. Entre ellas se había llevado esta locomotora que después, finalizada la exposición, se la trajo al taller Pérez de nuevo. O sea que Pérez siempre fue un taller muy celoso, el personal fue muy celoso con respecto a esta locomotora, entonces no quería que se vaya a otro lugar. Entonces se iba a Buenos Aires. Acá el señor se acordaba, vos contabas que estuviste. Es cierto todo lo que dice así. No, pero vos contaste una anécdota que habías estado cuando la pusieron en marcha. Eso mismo. Así que bueno. No, y aparte, bueno, acá muchos, digamos, somos técnicos, ingenieros, que bueno, esto tiene mucha vinculación con respecto a todos esos temas, entonces tenemos, digamos, adiestramiento adicional, pero eso tampoco implica que una persona que quiere venir a participar y no tenga un conocimiento técnico, no hay ningún impedimento, porque acá se aprende eso. Yo, por ejemplo, cuando usaba la escuela industrial a la noche, yo tenía un docente y un ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico e ingeniero ferroviario retirado. El ingeniero es chabón. Y nosotros dábamos todo lo que era la parte, junto con otro ingeniero, el ingeniero Linares, todo lo que era todo lo que era la parte de calderas, centrales termoeléctricas y demás. Entonces, ese conocimiento que lo tenía en la escuela técnica, después me venía los fines de semana y lo aplicábamos acá. Entonces, lo que aprendí ahí, ellos sabían, los profes ya sabían, que ellos salía de la escuela y me venía y me metía acá. Fines de semana, noches, madrugada, frío. Con uno de los muchachos tuvimos un récord, nos hicimos un récord, estuvimos 18 horas trabajando. Así que imagínense. Gracias, compañero. Bueno, seguimos. Gracias. No. Es mucho. Paso, Sí. Permiso. Hay cuatro cuestiones que nos interesa en esta propuesta enfatizar. Una de esas cuestiones es la declaración de patrimonio histórico, que hace posible que la imperatriz en el 2001, con esa poblada que tiene que se lleven a la emperatriz, y termina ahora en el 2026, donde, bueno, todavía continúa este proceso de restauración y de reparación. Les doy un ratito para que observen y ahora pasamos también a otra etapa, que es la etapa del tren patrimonial. Observen, pueden mirar. También hay una serie de imágenes en la pantalla. Creo que sí. Sí, pero es... Corrido un poco rapidito porque se nos acortaron los tiempos de lo que llamamos el tren patrimonial, que implica este coche reservado familiar. Y ahora van a ver ustedes
coche que llamamos segundo 807, el tren obrero, el coche obrero, y terminamos en el coche cine mirando un pequeño documental. Mirá, nos vamos a sentar. Para poder compartir cómo eran las diferentes formas de viajar, ¿sí? Principalmente para las diferentes clases sociales. Ahora vamos a ingresar a un coche que es exclusivo, un coche donde viajaban las clases de mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad, ¿sí? Incluso personalidades especiales como presidentes. Y después vamos a ingresar. Les invito, aquí abran también sus sentidos a la vista, no tanto al tacto, vamos a tratar de no tocar nada, ¿sí? Porque todo, en principio es una cuestión de cuidado, todo es patrimonio nuestro, todo nuestro, para cuidarlo. Y también porque hay un olor muy rico a madera, aquí arriba, ¿sí? Está todo revestido en madera este coche. Van a ver la exquisitez de los detalles. Los invito a que hagan una pasadita rápida, o sea que van a tener que volver al museo, y yo los espero hacia el final, en lo que sería la habitación reservada al camarero. Este coche se contrataba por kilómetro, por día, se contrataban las familias adineradas, ya con servicio exclusivo. Combustible, tender, agua, casilia, canjeador, silbato, caldera, válvulas de seguridad, domo, chimenea, caja de humo, arenero y motor. La Emperatriz. La línea histórica. La zorra, sub y baja. Espectacular. Vidrios, puertas, vidrios. Espectacular. Muy lindo, che. Los detalles de las puertas. Pasa, pasa, pasa. Esto está espectacular. Estas vestiduras de la época, libros de la época. Como la locomotora de Harry Potter. Ah, bueno. Te decía si el baño estaba ocupado y el salón comedor. Bueno. Mira, camarote. Te muestro la foto como era un camarote de la historia. Bueno, acá hay una cocina. La bacha. Son los utensilios. Cocina de la época. Para que no se vuelque nada, el movimiento del tren. Bajo mesada. Ventanas de calefacción. Prohibido fumar. Esto está espectacular. Qué lindo viajar en tren. ¿Se imaginan viajar en esto? Qué cosa hermosa.
Yo me he visto de la época, ya fue, no me importa nada. Uy, corte de luz. Mira, el baño. No, esto es una bacha. Todo alfombrado, alfombra verde, color de la época. Un roperito, pequeño ropero, todo de madera. El techo es... no me acuerdo de qué es el techo. Es yeso, bueno, lo han hecho de yeso, pero bueno, en esa época no existía el yeso. Qué lindo viajar en uno de estos, re cómodo. Y acá se comunicaban los camarotes, todos los camarotes comunicados, una estufa. Esta es la bacha, espejo, libros y la salida al pasillo. Pasillo calefaccionado también. Salamanca. Impresionante la Salamanca. Fotos antiguas de la época. Presidentes. Creo que Julio Argentino Roca. No, Hipólito Yrigoyen. Eva Perón. Trabajos de mantenimiento. Fotos de la época. Domingo Perón. Muy lindo. Espectacular. Sí. Está bien registrado. Sí. Espectacular. Este es el vagón de los trabajadores. Todo de chapa. Fotos de la época. Lo que es esto, re amplio. Re amplio. Momento de la época. Ramales. Gente del ferrocarril. Bueno, estos son gabinetes de descontrol. Están por pasar una película. Entonces filmo un poco rápido. Calefacción en todos los lados. A ver si puedo filmar acá adentro. Bueno, gracias. A mí también me emociona. Los invito y las invito que si se sintieron cómodos y cómodas y estuvieron sacando fotos
enojo, ¿no? Por lo que fue la destrucción y la construcción de una nueva mirada hacia el futuro, ¿sí? Para eso estamos haciendo esta valoración tan importante de la historia, porque necesitamos retomar eso hacia el futuro, de alguna manera, para proyectarnos como comunidad. Así que las invito y los invito a que repliquen, etiqueten, arroben, se dice, ¿no? Y bueno, y comentan y difunden y multipliquen esto que es nuestro. Y bueno, ahora vamos a ver un documental que profundiza en todo este recorrido que estuvimos haciendo. Yo lo pongo y ustedes me dicen si está muy fuerte o bajo, porque a veces el volumen se vuelve un poco... les quería decir que yo me voy, porque voy a otro grupo, y ustedes cuando termina el documental solo descienden por la escalera que está al final, no la que va para allá, sino la que está... Pérez y el ferrocarril tienen una relación absolutamente íntima, como podríamos decir. En definitiva, Pérez es un logro del ferrocarril. Acá estamos hablando ya de historia un poco más antigua, del paso del ferrocarril oeste santafesino en 1883, que inaugura su primera sección de 56 kilómetros entre Rosario y Villa Casilda de entonces. No hay fecha, lamentablemente, fecha precisa de la habilitación de la estación. Evidentemente debió haber una casilla, alguna construcción provisoria, y aparte hay otro elemento que tiene relación, no es solo la estación, es la trama urbana de Pérez. La ley que autorizó la construcción del ferrocarril oeste santafesino, una ley de 1881-82, ley de la provincia de Santa Fe, autorizó que alrededor de cada una de las estaciones del ferrocarril, con la excepción de Rosario y de Casilda, donde ya había poblaciones bien establecidas, se pudiera expropiar un terreno de 1 kilómetro de lado en torno a cada una de las estaciones intermedias para realizar el poblamiento de la zona, para establecer el pueblo. Entonces, bueno, el ferrocarril es tanto el que motiva el establecimiento de la estación como del pueblo en sí mismo. Y después el otro gran salto cuántico prácticamente, porque es el que define el crecimiento importantísimo de Pérez ya en el siglo XX, es obviamente el establecimiento de los talleres. Fundamentalmente de una empresa británica que fue el Central Argentino, que se instaló en la Argentina aproximadamente en la década de 1860, más o menos, y que fue muy importante a nivel nacional, pero también clave en toda la región de Rosario, Pérez, de sus alrededores. Era la segunda empresa ferroviaria del país, y en toda la región, digamos, tenía fundamental, no solamente su tráfico tenía que ver con el sur de Santa Fe, fundamentalmente, donde había la mayor cantidad inclusive de vías, sino que también estaban talleres más importantes. Durante la primera década del siglo XX, 1907, 1908, la empresa empieza a tener una expansión muy grande, entonces empieza a haber un incremento muy importante tanto en el tráfico de pasajeros como en el tráfico del transporte de mercancías. Esto lo que le provocó a la empresa lo que podríamos decir una crisis de crecimiento. Se empezaron a dar cuenta que los talleres Rosario ya no podían cubrir las necesidades de la compañía. Primero se les ocurre, que era algo también bastante habitual con las compañías ferroviarias, separar lo que fueran las reparaciones y mantenimientos de los coches de pasajeros y los vagones de carga de todo lo que tuviera que ver con las locomotoras. Entonces deciden dejar en Rosario
todo lo que tuviera que ver con coches y vagones y trasladar, y ahí aparece la opción de comprar tierras en Pérez, y ahí instalar lo que serían los talleres más importantes de locomotoras de toda la región. Y por las referencias que tenemos, ya en 1912 había comenzado la construcción en firme para llevar adelante los talleres, y para la época en que estalla la Primera Guerra Mundial, agosto de 1914, los talleres ya estaba la construcción bastante avanzada, aunque todavía no terminada. El estallido de la guerra obviamente impuso al ferrocarril, obligó a que las construcciones se frenaran en la medida de lo posible. Obviamente el ferrocarril, con las obras importantes que tenía en marcha, no las podía detener, pero hubo una ralentización en la construcción, y al final los talleres se terminan completando entre 1916 y principios de 1917, cuando ya prácticamente está todo establecido, al menos en la primera instancia, de lo que fue la erradicación de todo lo que era reparación de locomotoras del Central Argentino. Los talleres de Pérez, desde sus inicios, tanto desde la exposición interna, edilicia, de cómo estaba organizado el espacio, pasando por la maquinaria y la propia organización del trabajo en su interior, estuvo al mismo nivel que en los talleres más modernos del mundo. Los primeros trabajadores que ingresan a los talleres de Pérez, en realidad eran trabajadores que ya venían trabajando en Rosario y que son trasladados. Eso es comprobable en las fichas de personal, en todo lo que es el archivo de personal de la compañía, donde está escrito que los trabajadores sufren estos traslados. Muchos inclusive seguían viviendo en Rosario, por eso la empresa, entre otras cosas, establece lo que se llamó el tren obrero, que con horarios que coincidían con la entrada y salida de los trabajadores del establecimiento, trasladaban a cargo de la compañía a estos obreros desde Rosario, y después, cuando salían y terminaba el turno, volvían a sus casas. Sobre todo en sus inicios había un componente extranjero muy alto, que era muy parecido a lo que de alguna forma tenía que ver con todo el proceso de inmigración que sufrió el país. Prácticamente las nacionalidades de alguna forma también se repiten, sobre todo hay una mayoría de italianos, de españoles, franceses, también británicos. Todo lo que sea personal jerárquico, los jefes de los talleres en general eran ingenieros de nacionalidad británica, no había argentinos en las primeras décadas. Los propios capataces en gran cantidad también vienen del Reino Unido, y en algunas categorías laborales, como por ejemplo los maquinistas, también había muchos británicos. Pero bueno, dentro del universo de trabajadores, lo que asombra es la enorme diversidad prácticamente de todos los continentes y nacionalidades, y eso va a perdurar, y de alguna forma hacia los años 30 se va a ir produciendo lo que se denomina un proceso de argentinización, o sea que cada vez va a haber más trabajadores que han nacido en la Argentina, y ese componente extranjero, digamos, va a ir disminuyendo. El Central Argentino, aproximadamente en la época en que se empiezan a construir los talleres aquí en Pérez, atravesó por una evolución muy grande, un desarrollo muy importante. De hecho, en septiembre de 1910 empieza a correr el rápido, y ahí es donde se ofrece la posibilidad de que
el hombre de negocios, el profesional de importancia que tuviera que hacer alguna gestión en Buenos Aires, pudiera ir y volver en el mismo día. Y ahí es donde se desata prácticamente en 5 años una carrera de construcción de nuevas clases de locomotoras, y la culminación ya en 1915, ya iniciada la guerra inclusive, ya llega al ápice de la locomotora para trenes de alta velocidad de esa época, que es precisamente esta, la clase PS-10. Eran 10 locomotoras entre la 191 y la 200, 10 máquinas, que se dedicaron prácticamente a correr solo los trenes rápidos entre Buenos Aires y Rosario. No solamente el rápido propiamente dicho, sino los trenes de más importancia del ferrocarril entre ambas ciudades. Salían todos, era una marea humana, porque algunos iban en el obrero, mi papá iba en bicicleta. Cuando llovía, me acuerdo que tenía todo el equipo, porque iba en bicicleta y se mojaba. Hasta hace un tiempito anduvo lo que se ponía, pero yo supongo que él era feliz allí. Mi historia fue que mi abuelo fue ferroviario y mi papá también. Y siempre los temas eran del trabajo, porque los talleres, mi abuelo trabajó en los talleres y mi papá en el camino, era señalero. Y el tema era el trabajo, y siempre lo que yo noté que era alegría. Era un tema, pero no un tema pesado, como una fiesta, contando anécdotas, contando problemas de enfermedad o algo de algún compañero. El club en sí como tal nace en 1987, cuando los primeros socios, en un furgón de encomiendas de esos típicos de los trenes de las películas que llevan las cartas o que llevan el equipaje, había unas maquetas que se habían armado donde está la estación Rosario Central, que ahora está ahí en los Inventos, y ahí estuvo el primer germen del club. Bueno, ahí empezó un camino largo, en principio de los 90 se produce todo ese proceso de privatizaciones a nivel político que terminan por cerrar Ferrocarriles Argentinos, gran parte del material de las instalaciones de las estaciones y los talleres quedan abandonadas. Bueno, partes de esos socios originarios venían haciendo trámites con en todo ese momento Ferrocarriles Argentinos para primero relevaron qué material había en la zona, en Pérez, en Rosario o en la zona aledaña, que valiera la pena por su peso histórico preservar. Bueno, y ahí descubren la joya de nuestra colección o de la preservación a nivel nacional, que es la locomotora 191, la Emperatriz. Y finalmente llegamos al fatídico 2001, con todos los estallidos económicos y sociales que tenemos, donde anoticiados de que una asociación de Buenos Aires, con una orden de Presidencia de la Nación, se venía a llevar el material, bueno, entra a jugar las fuerzas vivas de la ciudad de Pérez, bomberos voluntarios, en la misma intendencia de ese momento además, y bueno, sale esa famosa oportunidad en que se produce un corte de vía, una pueblada para que no se lleven el material. Y de ahí es, digamos, que el puntapié inicial de esa segunda etapa, no tan institucional y tan en papeles, que fue pasar a la acción. Fue conseguir un espacio dentro del taller, conseguir la custodia de la máquina, empezar a conseguir repuestos, herramientas que en su gran mayoría estaban en el taller, pero abandonadas, parte de chatarra o cosas así, con el compromiso rápidamente de conformar la institución a nivel legal, y a su vez con el compromiso como garante de la Municipalidad de la Ciudad de Pérez de que no iba a ser solo un acto político de tomar posesión del material, sino de ir a volverlo a la vida. Y bueno, desde ese momento es que tenemos esta larga segunda etapa. Y vamos avanzando, porque no es solo venir el sábado a trabajar. Para poder lograr eso necesitamos una previa, que no solo de organizarnos qué va a hacer cada uno, sino de los elementos, los materiales, qué recursos disponemos, cómo los orientamos para lograr nuestro objetivo, porque no sé, como una asociación civil sin fines de lucro no disponemos de una cantidad ilimitada de recursos. Lo primero que impacta a la locomotora, creo que a todo el mundo, le gusten o no le gusten los trenes, es el tamaño. Es imponente, es una máquina muy grande, muy pesada, pero a su vez tiene una línea muy
muy dibujable. Yo creo que cuando uno agarra a un chico y le dice dibujar una locomotora, te dibuja una cosa muy parecida a lo que es la 191. La primera vez que la vi prendida es una cosa, es muy difícil expresar la sensación que uno tiene. Al día de hoy me sigue pasando cuando la ponemos en marcha. Verla en marcha por primera vez, uno puede ver videos en la televisión, por internet, máquinas en otros países en marcha, máquinas a vapor, o incluso en nuestro país, pero la sensación de ver la máquina pasar, de estar frente a la máquina, en mi caso, por ejemplo, hacer maniobras o conducir la máquina, son sensaciones únicas, o sea, son totalmente distintas a lo que uno está acostumbrado a ver. Estamos viendo un elemento de la época de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, o sea, algo único para nuestra época, digamos. Todas las horas de trabajo que uno le pone, el esfuerzo, es más una sensación de felicidad y de calma también, porque uno se esfuerza para lograr lo mejor posible. El público en general, sobre todo en nuestra ciudad, lo vive distinto, porque lo vive como una cosa propia. La gente se emociona mucho al ver la máquina, genera muchas sensaciones y muchos sentimientos, yo creo que en nuestra ciudad, porque es llevarlos otra vez a una época que quizás se sintieron más cómodos o más se añora, del taller en marcha, de los movimientos del ferrocarril. Entonces, la gente, yo veo que se agolpa. Y no es solo la gente grande, grandes y chicos, porque chicos capaz que nunca vieron una máquina a vapor les llama la atención o porque la vieron en dibujitos y se genera, digamos, un ambiente muy, muy interesante.